Ese ha sido el peor temblor de toda mi vida. Ocurrió como a las 4 de la mañana. Literalmente pensamos que ya nos íbamos a morir. Amigos, espero que estén todos muy bien. Después del temblor de este 19 de septiembre, les quiero contar mis experiencias, cómo han sido mis peores temblores. Sé que algunos de ustedes piensan que este fue mi primer temblor, pero no es así, amigos. Yo he vivido varios temblores, algunos muy débiles que no se sienten tanto, pero 3 de esos temblores han sido muy fuertes. Les voy a empezar a contar de forma cronológica. El primer temblor grave, muy grande, muy impactante que yo he vivido ha sido el 19 de septiembre del año 2017. Así es, amigos, el primer temblor muy feo para mí ha sido aquí en México. Todos sabemos que ese temblor fue una tragedia. Para México hubo muchas muertes, muchos edificios que se cayeron en la ciudad más que en otros lados. Y ese día yo me encontraba en un banco en Zona Esmeralda, porque trabajaba yo por ahí en ese entonces. Algunos de ustedes ya saben que yo he vivido un año en México en el año 2017. Y bueno, estábamos ahí en un banco en un primer piso o piso 0, depende de cómo le llamen aquí, haciendo los trámites o esperando. Creo que estaba sentada yo en un sillón, esperando. Y empezamos a sentir cómo se mueve la tierra y me dice mi esposo, está temblando, vámonos a la puerta. Gracias a Dios estaba muy cerca, estábamos como enfrente de la puerta. Salen todos y ya saliendo nos dimos cuenta que estaba todavía más grande el temblor porque ahí había unos edificios con muchos vidrios. Entonces nosotros podíamos ver cómo se movían así los edificios con los vidrios. Fue muy impactante, la verdad. Pero aún así, en ese momento no nos dimos cuenta de qué magnitud era, porque esos edificios sí se movieron muy feo, pero no vimos que hubiera algunos daños ahí, algún tipo de daño, no. Entonces fue hasta muy después que regresamos a la casa y empezamos a ver las noticias. Se habían caído muchos edificios en la Ciudad de México y pues era solamente el inicio de esos días tan horribles que pasó todo México. Pues en la ciudad yo fui. Un día después yo fui con el deseo de poder ayudar, aunque ya estaban pues los profesionistas que se encargan de eso, los rescatistas, estaban ahí pues moviendo los escombros para poder sacar a la gente. Fue un panorama muy triste de la Ciudad de México. Desde la primera vez que yo fui a la Ciudad de México la amé. Me encantó, pero pasar en las calles y ver esos edificios que ya eran ruinas y saber que debajo de esos escombros había mucha gente, muchos sin vida, otros esperando a que alguien los rescatara. Fue algo muy impactante. Pues mi familia me estuvo localizando, tratando de saber si yo estaba bien, porque la noticia llegó hasta el otro lado del mundo. Sé que llegaron muchos países de todo el mundo a ayudar en la misión de rescate. Me acuerdo de ese día que yo fui a la Ciudad de México, las calles estaban llenas, bueno, en las zonas en donde había escombros, llenas de gente que quería ayudar. Yo traía un gorro de plástico, no sé cómo decírselos, amigos, pero de las que son como amarillas o naranjas, que son como para protegerte la cabeza. Muchas otras personas que estaban ahí sentados esperando a ver si podían ayudar, a ver qué pasaba, y de repente decía alguien de los escombros, silencio, porque puede que hayamos encontrado a alguien. Entonces todos los que estaban allá afuera estaban en silencio, todos estábamos en silencio a ver si escuchaban algo. También me acuerdo que había personas repartiendo comida, un heroísmo que hemos visto, que yo he visto esos días en México. Ha sido muy impactante, es muy bonito ver un país tan unido ante una desgracia. Y pues creo que voy a pasar al siguiente temblor, amigos, porque ya me estoy poniendo muy emocional y pues no quiero ponerme a llorar aquí.
El segundo temblor de los más fuertes que yo he vivido, amigos, ha sido en mi país, Albania. De nuevo ha sido en septiembre, una gran coincidencia. Cabe mencionar las coincidencias de 19 de septiembre aquí en México 3 veces. Es demasiada para mí, demasiada coincidencia. Vamos a regresar a lo de Albania. Era el año 2019, 21 de septiembre. Era un día sábado. Ese día no trabajábamos, entonces estábamos en nuestro departamento relajándonos en el sofá, los dos viendo la tele, y pues un día muy tranquilo, ¿no? Y de repente sentimos que se mueve muy fuerte el sillón, el sofá. Nos paramos de inmediato y pues no sabíamos mucho qué hacer en ese caso porque vivíamos en un edificio. No sabíamos si era más rápido bajar o si era mejor quedarnos allá en el departamento, en alguna columna. Pero en ese entonces todavía no teníamos experiencia de un temblor en un departamento. Así que lo que hicimos fue intentar salir lo más rápido posible. Llegamos hasta abajo, nos tratamos como de tranquilizar y me acuerdo que después de unos 10 minutos del primer temblor grande, hubo una réplica también muy grande. Gracias a Dios estuvimos ya abajo, pero ya con ese miedo, con ese trauma, ya nos daba miedo regresarnos al departamento. Entonces nos quedamos por ahí abajo, teníamos muchos bares, restaurantes. Nos metimos a uno a tomar y a comer algo. Y me acuerdo que esos días sí hubo varias réplicas, sí era como, daba miedo estar en la casa. Pero gracias a Dios el epicentro de ese terremoto no estuvo ahí en donde nosotros vivíamos en la capital. Estuvo en una ciudad muy cerca, por eso se sintió tanto. Y en esa ciudad hubo más de 100 personas heridas, gracias a Dios no hubo ningún muerto en ese temblor y pues muchos edificios que se dañaron. Pasa ese temblor, tratamos de olvidarlo y después de unos 2 meses, era noviembre de ese mismo año, ocurre un temblor muy fuerte. Ese temblor era mucho más fuerte que este anterior. Ocurrió como a las 4 de la mañana cuando todos estábamos dormidos. Me acuerdo muy bien, esa noche nos dormimos muy tarde, como a las 2 de la mañana. Entonces estaba yo en un sueño muy profundo. Y lo que yo me acuerdo es mi esposo gritando y aventándome cobijas para que yo me despertara. Y me habla una vez y me habla 2 veces y me habla 3 veces y yo no escucho. Entonces me empieza a gritar muy fuerte y a tratar de despertarme y me dice, está temblando. Pues me levanto de la cama así en horror y nos vamos los dos cerca de una columna de la casa. Estaba temblando muy fuerte, no podíamos salir, estábamos en el 5º piso. Entonces no había forma de que nosotros saliéramos a tiempo y si nos agarrara en las escaleras, habíamos leído que era peor porque las escaleras se pueden caer más fácilmente. Entonces los dos nos pusimos en una columna del departamento, nos abrazamos fuerte, la tierra se movía así, no tienen idea cómo se movía el edificio. Ese día, ese ha sido el peor temblor de toda mi vida. El edificio se movía, no sé cómo describírselos, muy fuerte. Lo único que hicimos esos 30 segundos que se nos hicieron una eternidad fue abrazarnos y literalmente pensamos que ya nos íbamos a morir. Mientras la tierra se movía muy fuerte y nosotros estábamos ahí abrazados pensando qué va a pasar, si nos vamos a morir, cuándo se va a acabar. Y me acuerdo que mi esposo empezó a orar en voz alta, pidiéndole a Dios que la tierra dejara de mover, que el edificio no se cayera. No sé, se movía de una forma horrible, no sé cómo decírselo. Los que han vivido un terremoto en un edificio alto saben de lo que le estoy hablando. Esperamos así como estábamos para que se terminara todo y ya nos ponemos lo que podemos y salimos. Era noviembre, así que ya hacía un poco más de frío y pues todos afuera a las 4 de la mañana, toda la ciudad afuera. Nos metimos en los bares, aunque todavía no habían abierto, pero había acceso y nada más nos metimos ahí a estar porque algunos de los bares estaban en primer piso y no había como un edificio arriba, así que nos sentíamos ahí más seguros. Mucha gente se llenaron, ya no había bares en donde estar, en donde tú pudieras encontrar un lugar libre. Y pues la gente traumada, sin poder regresar a sus casas, con tanto miedo, con tanta trauma.
Y después de ese temblor hubo otra réplica muy fuerte, como unas 2 horas después, 2 horas que obviamente nadie regresó a las casas, estuvimos afuera sin dormir. También fue muy, muy fuerte, pero gracias a Dios estábamos en primer piso. El miedo de regresar a la casa nos hizo que nos fuéramos con mis papás. Mis papás vivían en otra ciudad en donde no tembló así de fuerte. Se sintió el temblor obviamente porque el terreno de Albania es muy chiquito y el temblor fue muy duro. Allá nos sentíamos más seguros porque mis papás viven en una casa privada. Entonces nos fuimos para allá a estar unos días, a relajarnos, pero ya después de regresando todavía estábamos con el trauma, todavía había réplicas. Así que yo me acuerdo, amigos, que muchas noches yo no podía dormir en el departamento. Me acuerdo que cuando mi esposo se movía yo decía, ¿está temblando? Y lo mismo para él, nos quedamos muy, muy traumados porque da mucho miedo estar en un edificio alto que tú sabes que no te puedes salir y tienes que vivir todo ahí adentro. Y pues en ese temblor literalmente pensamos que nos íbamos a morir. Se cayeron muchos edificios. Ese temblor en Albania fue una tragedia, se murieron más de 50 personas y tienen que tener en cuenta que los habitantes de Albania son menos de 3 millones. O sea, sería más o menos como en un municipio aquí en México que se murieran más de 50 personas por el temblor. Sí es mucho. Cada vida es preciosa, aunque si fuera una, pero fueron más de 50. Sí le pegó muy duro ese terremoto a todos los albaneses. Pues el gobierno se quedó con graves daños que tenía que reparar. Tuvo que reparar muchos edificios y construir más que reparar. Tuvo que construir muchas casas de los que perdieron sus casas en el terremoto. Hubo mucha gente que las perdió. Y amigos, estos fueron los 3 peores temblores que yo he vivido hasta ahora. Este último temblor de 19 de septiembre, gracias a Dios no lo sentimos mucho. Aquí en donde vivimos no se sintió tanto. Teniendo en cuenta mis experiencias anteriores, lo que he sufrido, no me espanté tanto. Dije, bueno, me voy a bajar. Nos bajamos al primer piso, pero de todas formas se vio que se acabó muy rápido y apenas se pudo sentir. Ya supimos de inmediato que estaba pues lejos el epicentro de aquí. No se murieron personas como en el año 2017, gracias a Dios. Pero sí se me hace mucha coincidencia. 3 temblores el mismo 19 de septiembre de los años que ocurrieron. Sí es demasiada coincidencia. Y una cosa que me pongo a pensar es que cómo es que siempre cuando la gente está tan feliz por las fiestas patrias, por el grito de la independencia, por el desfile militar, días mágicos que se viven aquí en México, unos 2 días como para recuperarse y ¡pum! El terremoto. Sí se siente que es algo muy raro, ¿no? Y muy triste que pase en estas fechas que te corte así la felicidad de esos días mágicos que pasa. Pero pues gracias a Dios que esta vez no hubo el mismo daño que ha habido el 2017 y por lo que he escuchado el 85 ha sido todavía peor. Pero el 19 de septiembre del 2017 a mí me consta porque estuve aquí. Y pues nada, amigos, gracias a Dios que estoy bien, todos estamos bien y hablé un poco con ustedes por medio de una publicación. Los que me contestaron, todos me dijeron que estaban bien y no les pasó nada, gracias a Dios por eso. Y espero que no vuelva a pasar, espero que no haya otro 19 de septiembre, que ya no exista. Y pues nada, amigos, nos vemos en el próximo video. Este video se nos metió como en medio de pues mis videos que estaba haciendo con tanta felicidad de este mes patrio. Pero pues son cosas que pasan en la vida y está bien que las podamos hablar y podamos como sanar ese trauma que nos han dejado estos terremotos. Y pues nada, les quiero agradecer mucho su apoyo estos días, amigos. Me la pasé padrísimo el día del grito, el día de la independencia. Fueron unos días muy mágicos que ya tengo nostalgia, aunque han pasado solamente 2 o 3 días. Pero pues se vienen otras fechas muy importantes, amigos, otros videos muy padres, experiencias que tengo muchas ansias de vivirlas. Así que no olviden de suscribirse y hasta la próxima. Miropavshim. Bye.